Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más en lenguaje. Fíjense en las imágenes y estas imágenes ya le están diciendo, dando una pauta de qué es lo que vamos a hacer ahora, qué tema vamos a avanzar. Sí, los textos. Vamos a avanzar los textos y vamos a decir, ¿qué son los textos? Entonces los textos son documentos escritos que nos permiten registrar todo tipo de información. Y es necesario tener bien en claro que cada texto corresponde a un tipo diferente, su propósito es diferente, sus características son diferentes y específicas. Aún así es necesario comprender que los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en un estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otros para alcanzar sus propósitos, mis niños. Por ejemplo, un texto narrativo puede haber elementos descriptivos. Veamos entonces, para que aprendamos más, los tipos de textos que existen y cuáles son y sus rasgos generales. Tenemos los narrativos, como les había dicho, lírico, expositivo, informativo, descriptivo, argumentativo y científico. Mis niños, hay más tipos de textos, pero nosotros en este nivel solo vamos a estudiar narrativos, líricos, expositivos, informativos, descriptivos, argumentativos y científicos. Ahora estudiemos los textos narrativos. Se refieren a todo tipo de relatos, ficciones, relatos simbólicos. Estos textos pueden usarse de manera combinada. ¿Por qué lo utilizamos? Porque con estos textos narramos historias, novelas, cuentos, fábulas, leyendas. Vivimos la historia. Por eso son narrativos. Porque narran hechos importantes, historias, vivencias. Y volamos con la imaginación al leer estos tipos de textos narrativos. Ahora hablemos de textos literarios. Son aquellos que se producen con fines estéticos, claro que por medio del lenguaje metafórico, con relatos, ideas, sentimientos y diálogos, con simbología y alegoría que realiza muy profundo cada una de las palabras de lo que va a ir expresado en los textos literarios. Por su naturaleza estética, el cuidado de las formas del discurso es esencial en este tipo de textos, por lo cual suelen utilizarse variadas figuras literarias, como la metáfora, la hipérboles, las paradojas, la onomatopeya y otros más. Hablemos ahora de los textos líricos. ¿Qué son los textos líricos? Expresan sentimientos e ideas a partir del uso del lenguaje poético. Estamos hablando de la poesía, cargado de inspiración y entusiasmo, razón por la cual el poema es una expresión fundamental, porque no se olvide, expresamos todo nuestro cariño y sentimiento. Dentro de estos textos líricos existe una gran variedad de géneros, mis niños. Estos géneros literarios los podemos nombrar, como por ejemplo están los himnos, las canciones, la égloga, el oda, el soneto, hasta el caligrama, las trabalenguas, adivinanzas, acrósticos y los poemas en prosa. Imagínense qué bonito sentimiento expresado en este tipo de textos. Ahora hablemos sobre los textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Son aquellos textos que buscan exponer información, ideas y conceptos de manera clara al lector, desde una perspectiva general o especializada. En este tipo de textos podemos nombrar a las diferentes entradas de una enciclopedia existencial. Existen dos tipos de textos y podemos decir que son los divulgativos y los especializados en esta clase
de textos que sirven para que ustedes, los estudiantes, los jóvenes, expongan. Ahora hablemos sobre los textos informativos, que son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de texto es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias hasta reportajes muy profundos y le sirve al lector para mantenerse actualizado. Por eso son textos informativos. Ustedes leen periódico y ese es un tipo de texto informativo. Ahora hablemos de los textos descriptivos, que se refieren al conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera pormenorizada un determinado objeto, sea que se trate de una persona, un animal, un paisaje, un lugar, situación o cosa. ¿Por qué razón? Porque se describe de manera específica cada uno de ellos. Si hablamos de un paisaje, cuando se lo describe, se nombra a ellos y se lo vive al describirlo. Paisajes grandes, árboles gruesos, frondosos, de colores exuberantes, y ya se está describiendo. Ahora a continuación hablemos de los textos argumentativos. Textos argumentativos. ¿Pero qué son estos textos? Son aquellos que debaten ideas o teorías, conceptos, con el propósito de expresar opiniones o puntos de vista de diversos sobre el abordaje de determinados temas. Tienen elementos propios del texto expositivo, pues antes de debatir deben exponerse al lector, dar esa información sobre el tema que se va a discutir. Escogemos un tema y se lo da a conocer a las personas. Y de ahí ya comienzan los debates, por qué, debido a qué, y surgen infinidad de preguntas problematizadoras. Ahora hablemos sobre los textos científicos, que son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos. Además, presentan avances sobre investigaciones científicas de toda clase por medio de una estructura rigurosa. Suelen usar el lenguaje técnico especializado, lo que se distingue de las noticias o de temas científicos. Pueden también combinar elementos del texto descriptivo, argumentativo o expositivo. Pueden aplicar cualquiera de ellos en este tipo de textos. Además, introducen elementos específicos como la presentación de resultados experimentales o la formulación de hipótesis. Aquí también cuando hay experimentos se lo puede describir y ahí se ve ya los resultados. Bueno, mis niños, estos fueron el estudio de los diversos tipos de textos que en este nivel vamos a estudiar. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer mis niños? A manera general, me van a copiar el mapa conceptual que está indicando ya los tipos de textos y el concepto de los textos. Ahora, si ustedes quieren darle el concepto a cada uno de ustedes, lo puede resumir de una manera más pequeñita, de una forma más clara, más chiquitita. Bueno, mis queridos niños, que Dios los bendiga. Hasta nuestra siguiente clase.